Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones, bienvenidos una vez más a Juliet de Lee. Somos un podcast familia, gracias por estar aquí. Este es nuestro episodio número 67 y bueno, la verdad estamos muy contentos de que tú sigas conectando, viendo esos videos. Si eres nuevo por primera vez, somos Juliet de Lee. Una pareja de esposos que ha dedicado y ha decidido tomar este tiempo en esta nueva temporada, rendirnos a Dios, rendirle adoración y llevar un mensaje de parte de Dios a muchas vidas, buscando y anhelando de que el Señor haga en ustedes lo que ha hecho en nosotros, Amén, traer libertad, gozo, paz y plenitud en Cristo. amén. Sí, así como dice mi esposa, se trata de eso, somos un matrimonio que el Señor ha llamado para esto. Y la verdad, familia, queremos decirte que no somos personas perfectas, de hecho somos personas imperfectas, pero que le creemos a un Dios que es perfecto y que lo ha hecho todo nuevo en nosotros. Y creemos que el Señor en su obrar, la gracia del Señor es una cosa sumamente bonita, increíble. Y vamos a hablar ahorita acerca de eso, pero quiero terminar con esta introducción para decirles que sí, que no somos personas perfectas, que somos un matrimonio que vivimos dentro de la santidad, que Dios nos va guiando en el sentido de que nosotros no obramos por nosotros mismos, sino que es el Señor en nosotros. Y le pedimos a Dios por cada uno de estos episodios. Por ejemplo, amor, ¿cómo le podríamos decir a las personas que nos escuchan de qué manera el Señor coloca cada guión, cada episodio que nosotros hacemos aquí? ¿Será que es algo a lo loco o cómo es la forma? No, creo que en otros episodios hemos podido contarles que eh, el Señor obviamente trabaja en nuestras vidas de una forma muy especial a través de las experiencias, enseñanzas que Él nos trae, Ujú, palabras que vienen a nuestro corazón y traen esa revelación, esa claridad. ujú, Eh, en conversaciones con mi esposo, por lo general, o con otras personas también, se dan temas que el Señor ya viene trabajando sí. internamente, ¿cierto? Viene trabajando a nuestro espíritu y va organizando como ciertos momentos, ciertas experiencias que Ujú. reafirman esos mensajes. En definitiva, Dios primero, familia, Trabaja en trabaja en nosotros. nosotros y luego como que, bueno, Juliet y Ali, ya he trabajado eso en ustedes, ya les he mostrado esto, algo nuevo que quiero hacer, es eso y eso y eso. Ahora, qué bueno que nosotros entendemos cuál es ese mensaje de la gran comisión de ir a llevar todo eso que el Señor nos ha enseñado, porque es el obrar de Cristo en nosotros para ustedes, o sea, no somos nosotros en definitiva, sino que es el Señor quien les habla a cada uno de ustedes. Entonces, familia, veníamos hablando esta semana, bueno, hace un buen tiempo, por ahí unos quizás 2 meses, con varias cosas que venían pasando en personal a mí, me venían pasando a mí, sucediendo varias cosas. Como que bueno, conversando con el Señor va revelando cosas, va trayendo cosas, va organizando cosas. El Señor nos enseñó ese tiempo algo muy bonito, que básicamente en eso se basa todo el episodio, es colocar la mirada en Él y no mirar atrás, no contemplar el pasado, ese pasado que nos avergüenza, ese pasado que éramos antes de Cristo, Ujú. que éramos personas completamente fuera de la naturaleza del Señor y de Dios, y que creíamos conocer a Dios, creíamos conocer a Cristo, pero realmente nunca hemos tenido un encuentro con Él. Entonces, de eso se trata este episodio, y veamos cómo es que funciona la gracia de Dios para comenzar a abordar bien en concreto el día de hoy ese mensaje. Bueno, familia, como saben, nosotros somos unos convencidos de que la gracia no es un algo, Ajá. es alguien y es Cristo. Cristo Ujú, Jesús es la gracia, ese regalo de Dios ujú, inmerecido para nosotros. Y obviamente que en Él creemos que en Él se encuentran todas las cosas, ujú. absolutamente todas. Amén. O sea, ya en Él tenemos vida, paz, eternidad, fe, amor, paciencia, Perdón. esperanza, perdón. En Él es la plenitud. En Ujú. Él se encuentra la plenitud, ¿verdad? Él lo llena todo en Él todos. es la plenitud de aquel que lo llena en todo y en todo, sí, Señor. Que vean qué bonito que también cuando, para completar eso que dice mi esposa, la gracia es eso. No se trata de un evento, sino que se trata de Cristo mismo.
en definitiva. Y el obrar del Espíritu Santo en nosotros es muy bonito. Y lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, en Juliet y Ali, lo hemos dicho, y es que muchas veces pensamos que el Espíritu Santo simplemente era el consolador. Y es mucho más que simplemente el consolador. Sí, una de las funciones del Espíritu Santo es consolarnos. Pero el Señor dice, bueno, yo me iré, pero yo no los voy a dejar solos, ahí estará el Espíritu Santo, Él le dará de lo mío. Vean ese pedacito, Él les dará de lo mío. Wow. Entonces, el Espíritu Santo siempre estaba allí con nosotros, llenándonos, guiándonos a toda verdad. Y bueno, durante todo ese tiempo nos ha regalado como ciertas citas bíblicas con las Bien que hemos poderoso. construido hoy ese episodio y lo queremos compartir la primera. Claro que sí, mi amor. Y es que para dar un ejemplo, antes de pasar a estas citas tan poderosas que Ujú, hemos venido estudiando, para darles un ejemplo de lo que es la gracia, entendiendo de que es un don inmerecido, ujú. el Señor Jesús es el experto, obviamente. Él es la gracia Ujú. y Dios nos muestra su gracia a través de Cristo, Amén. que no nos paga conforme a lo que merecemos. Ujú, Hace poquito, pues como ustedes saben, somos maestros. mm, Hace poquito me pasó con uno de los estudiantes, un estudiante que es de esos retadorcitos, que no siempre sigue la norma. ujú. Pasa que el chico se queda por fuera de clase después del descanso sin llegar al salón por un buen rato. Ya obviamente preocupada, anuncio en el grupo de profes como que, bueno, si han visto a este chico, por favor, Ujú. enviarlo al salón. Como saben, este tipo de estudiantes hay que mantenerlos con la norma y con las instrucciones claras, ¿cierto? Con mucha firmeza. Encima todo el tiempo. Sin embargo, bueno, mi esposito, gracias a Dios, mi esposito estaba con el chico y lo estaba acompañando y me dijo, tranquila, yo estoy con él, estamos en una situación, no sé qué, yo, ok, está bien, al menos está con alguien. Ah, Cuando llega al salón, el chico llega como triste y yo obviamente sentí esa misericordia, eso que pone, obviamente dice el Señor en uno. ujú. Cuando estamos convencidos de que Cristo habita en nosotros, es mucho más fácil actuar con gracia con los demás, Sí. porque Cristo es la gracia y está en nosotros. En lugar de reprender al chico, de llevarlo a alguna consecuencia, lo escucho. Él en el momento no me cuenta el por qué se quedó por fuera del salón, pero solo me hace una petición. Yo obviamente lo acojo, lo abrazo, me preocupo por él y me dice, ¿puedo ir al rinconcito de la paz? En donde ellos tramitan sus emociones. A relajarse, sí, sí. Ya llevaba media clase empezada que se le había perdido y que había perdido la actividad que estábamos haciendo. Sin embargo, con su actitud, yo le dije, claro que sí, ve al rinconcito de la paz. Ah, Estuvo allá el tiempo que él creyó necesario, luego él solito se paró y vino a hacer la actividad. ah. Sí, es un claro ejemplo de que, claro, el chico de pronto esperaba un regaño, Sí, una porque consecuencia, pero así actúa la gracia de Dios en nosotros. ujú. Wow, no nos paga como lo merecemos. Sí, en realidad nosotros lo tenemos claro, el Señor ha tomado nuestro lugar. O sea, nosotros nos merecíamos un castigo. Él dijo, está bien, yo iré. Así. Y el Señor fue y tomó el lugar de nosotros. Y por eso familias que somos tan insistentes en el tema de que el asunto no se trata de nosotros, nunca se trató de nosotros, se trató del amor que el Señor ha derramado en nosotros. ¿Y cómo nos ha pasado? Literalmente de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es súper bonito decir, wow, la gracia del Señor, la gracia de Dios, no se trata de un evento. En No. realidad es una persona y esa persona es Cristo, es el Señor, que no nos paga conforme a lo que nosotros hicimos, sino que nos muestra su amor. Wow, es una Sí, cosa demasiado increíble. hermoso. Y es que, mi amor, claro, el Espíritu Santo Ujú, viene a revelarnos a Cristo. ujú, Y cuando nosotros correspondemos a ese amor, definitivamente el Señor hace en nosotros un trabajo maravilloso ujú, en el que trae convicción de que hemos sido perdonados, ujú, justificados y que ahora somos limpios. De ujú, hecho, mi amor, el Señor, wow, en su gracia, a través de Cristo,
ya no se acuerda de nuestros pecados. Incluso dice que si nuestros pecados fueran Rojos, rojos, como la rojos, rojos grana. como la grana, vendrían a ser blancos como la Los, nieve. los va a emblanquecer, sí, señor, amén. ¿Sí? A este punto llega el Señor a darnos esa libertad. Y Amén. bueno, y allí vamos a darles esas citas bíblicas, porque bueno, si bien lo digo personalmente, para mí la palabra, o sea, retener la palabra así textual, me ha librado de tantas cosas, mi amor. Claro. Y ustedes saben que nosotros en estos episodios siempre, obviamente venimos con mucha palabra de Dios, muchas veces parafraseada en medio de nuestro discurso, pero también nos gusta darles a conocer es dónde podemos Ujú. encontrar estos versículos que traen tanta libertad. A mí, el aprender y retener la palabra de Dios me ha librado de caer en tentación, de menguar o dudar de la fe. Ujú. Me ha dado tantas victorias porque sabemos que la palabra de Dios es poder. Amén que sí. Familia, tenemos una cita en Isaías 1:18 y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Hay algo importante y es que la grana es algo muy rojo, ¿cierto? Súper rojo. Dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Wow. Nos pasa literalmente, como le decimos ahorita, de oscuridad a claridad o de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora tenemos Miqueas 7:19, mi amor, por favor, Sí, mi léelo. amor, este versículo es bien bonito. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Wow. Amén, amén. Vean que es importante mencionar algo y es que estas citas están en el Antiguo Testamento. Y ya van a ver el por qué menciono este detalle. Y les quiero contar una historia a partir de aquí, de ese punto, de ese episodio de hoy. Y es que venía, como les dije al principio del episodio, venía sucediendo algo hace por allí unos 2 meses, bien intensamente. Y es que hay una cosa muy clara cuando, como lo decían por ahí, un dicho muy, muy coloquial en Latinoamérica, al árbol que es malo, nadie le hace nada. Pero al árbol que da muchos frutos es el que le tiran piedra. A ese es el que le caen a palo. ¿Sí o no? Sí. Entonces al árbol malo no pasa nada. Entonces veamos cómo en esa otra vida, antes de Cristo, antes de que el Señor rescatara mi vida, porque como muchos de ustedes saben, yo crecí y nací en un hogar cristiano. Escuchen pues, nací, crecí, iba a la iglesia y estuve en un ministerio infantil que se llama OANSA. Y recuerdo que nos estudiamos libros como muy bien infantiles donde aprendíamos las citas bíblicas. Entonces yo tenía las citas bíblicas aquí. De hecho las tengo. O sea, ese tiempo no fue en vano. Las tenía aquí, las tenía de memoria. Pero yo no había tenido un encuentro con el Señor, así como que real de verdad. Sino que sí, por allá a los 14 años dije, bueno, sí, es verdad, no puedo, yo tengo que entregarle mi vida al Señor y digamos que tenía un poquito de conciencia. Pero era complejo, era muy complejo porque cuando estás muerto, la verdad es muy difícil, amor. eh, un muerto no puede ver, un muerto no puede escuchar, un muerto No no puede tiene nada. sentir. Y a la luz de la palabra, cuando estás muerto es cuando habita la naturaleza pecaminosa o Ujú. habitas en la carne. Y a la carne las cosas espirituales le parecen locura, ¿sí o no? Entonces, vean que en ese sentido, aunque crecí y nací en un hogar cristiano, no había tenido mi encuentro con el Señor. Hasta que tuve mi encuentro con el Señor un día de una situación, un desierto bien berraco y el Señor me llevó allí, habló a mi corazón y bueno, pude tener mi encuentro con Él. Y hay algo súper importante que debemos tener en cuenta siempre todo el tiempo, familia. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. Cuando tú habitas en la naturaleza pecaminosa, tú vas a cometer pecados y, mm, ni te acuerdas de eso, normal. Entonces es como lo que les decía ahorita, el árbol malo, nadie le tira piedra. Satanás sabe, no, ese ya.
está muerto. Está muerto. Y muerto no quiere decir esa vida que estamos ahora llevando. Muerto es que no habita Cristo, porque en Él está la vida, en Jesús está la vida, en Cristo está la vida. Entonces, veamos que al árbol malo, normal, nadie le tira piedra, pero al árbol bueno, sí, le caen a piedra, le caen a palo y de todo. Entonces, veamos cómo a partir de ese tiempo donde el Señor se reveló a mi vida como mi Padre, como mi sustentador, me dijo, es que no estás solo, yo estoy aquí contigo. Y Él empezó a hacer nuevas todas las cosas. Nosotros lo decimos, el Señor obra una vez y para siempre, y Ujú. al mismo tiempo el Señor va obrando y se va formando en nosotros. Vean esto. Una vez al mismo tiempo el Señor puede cambiar una situación así, cha, de una, en una sola sentada. Sí, Y en Él mi lo hace. caso, con situaciones de pecado, de adicciones, de ciertas cosas, de una, así, ya, no más y no más. Fue una cosa, wow. Pero al mismo tiempo el Señor también ha venido formándose en nosotros y Ujú. dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así Entonces, es. todo eso lo estoy hablando porque en ese tiempo, por ahí 2 meses, 2 meses por ahí, alrededor de 2 meses, sí, quizás un poquito más, nosotros hemos sido, desde que nacimos de nuevo, desde que tuvimos ese encuentro con el Señor, hemos sido el árbol que da buenos frutos. Y eso es bíblico. Él es está la vid, el labrador. Y nosotros somos esa ramita que damos frutos, que llevamos frutos. La rama que no lleva fruto es cortada y es echada al fuego. Pero nosotros somos ese fruto, esa ramita que da fruto. Entonces, esa ramita todos quieren caerle a palo. Y Satanás se ha dado cuenta de eso. Satanás ha dicho, estos se han negado a Mm, ellos mismos para que habite Jesucristo en ellos. sí. Familia, ¿ustedes creen que Satanás en el desierto tuvo misericordia de querer ir a tentar a Jesús? Al contrario, se aprovecha precisamente del tiempo de debilidad, por decirlo así, en el tiempo de la necesidad. Ujú. Y Satanás fue y va al desierto y le dice a Jesús y en 3 ocasiones intenta acercar al Señor. Imagínense, ¿cómo creen que no lo va a hacer con nosotros? Mm. Entonces él dice, claro, esta gente está dando fruto, esta gente se está negando a ellos mismos para que Cristo habite en ellos. Necesito caerle a piedras, necesito caerle a palos. Entonces, vean lo que pasa. Satanás empezó a traer a memoria mi pasado, a poner pensamientos de mi pasado antes de Cristo, cuando yo cometía errores, pecados, fallas de todo tipo. Y, y yo venía orándole al Señor un tiempo como que, bueno, Señor, esto no lo quiero. Pues Ujú. de cierto modo ya no, pues yo soy libre en ti, yo soy libre en ti. ¿Sí o no? Yo soy libre. Yo necesito soltar eso y todo pensamiento que no es puesto por ti. Porque una cosa es que venga el pensamiento de el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Sí, listo, convicción de pecado, sí. Y me arrepiento de todos mis pecados y le pido perdón al Señor y soy una criatura nueva. Pero otra cosa es que Satanás recuerde todo el tiempo tu pasado para atormentarte y para decir, ella Lee, ¿qué estás inventando haciendo podcast? ¿Qué estás inventando ahí con el cello? Si tú tocabas en una orquesta sinfónica para conciertos habidos y para ver y nunca le tocabas a Dios, ¿qué haces allí? Mm. O sea, como cosas así de mi pasado y mis pecados. Y venía y yo estaba hablando, me di cuenta que el Espíritu Santo un día me reveló que yo hablaba mucho de mi pasado. Todo Sí. el tiempo que me refería a algo, veía, mira eso, no, es que en mi vida anterior, cuando yo vivía en Venezuela, tal cosa, no, que es que cuando, no sé qué, entonces todo lo refería al pasado. Claro, en estos días, recuerdo, hace poco, llega mi esposo y me dice, mi amor, ¿no te has dado cuenta que yo por lo general siempre hablo del pasado? O sea, amor, ya, de verdad, yo no quiero volver a hablar del pasado, Mm. no quiero basar mi vida en el pasado. Yo le estaba escuchando y empieza a darme todo el argumento y cómo Satanás ha venido como aprovechando esa oportunidad eh, y y viene a atormentarlo. Entonces yo me puse a pensar y yo, wow, sí, es verdad, o sea, todo el tiempo
estás refiriendo una historia de tu vida pasada. Mm, Y esa vida pasada se refiere a, de pronto, a toda la experiencia que tuvo, tanto en lo laboral, en lo académico, en la en la infancia, o sea, infancia. tanto triunfos como fracasos, Ujú, luchas, dificultades, antes de haber tenido ese encuentro real con Cristo, ujú. ¿cierto? O sea, se refería mucho a esa vida A esa vida antes de antes de Cristo. Cristo. Ujú. Sí, y yo, wow, sí, mi amor, es verdad. No, no había caído en cuenta, pero sí, es cierto. Entonces ve que había como, o sea, el Espíritu Santo me trae el problema es este. El problema es que estás hablando mucho del pasado. Claro. Obviamente el Señor no simplemente se queda allí, sino que empieza a dar palabra. Y vean familia, cada episodio que nosotros hacemos aquí, yo quiero que ustedes sepan familia que Juliet y Ali no es un matrimonio perfecto, no, normal. Somos personas que lidiamos con cosas que, claro, como el Señor es el centro, todo se soluciona. Pero no somos personas perfectas, santas, mejor dicho, que estamos No, caminando para entre nada. las nubes, no. Somos santificados en Cristo Jesús, sí, porque Él es santo, porque Él habita en nosotros, pero nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero esa naturaleza se hace a un lado para solamente ir a seguir a Jesucristo. Y por eso llegamos a ser justos y por eso llegamos a santificarnos. Por Cristo en nosotros. No porque nosotros seamos especiales. Es por Cristo en nosotros. De hecho, familia, aquí, entre paréntesis, hace un momentico tuvimos una diferencia que casi nos cuesta el episodio. Sí, cosas... Infidencias, sí, realmente. Y hemos notado también, hemos Mm, identificado que precisamente para justo antes de grabar nuestros episodios, algo se presenta, algo sí. en nuestro temperamento, en nuestro... Y las Sí, cosas, porque es que hay muchas cosas técnicas que organizar, no tenemos un equipo de trabajo, entonces somos el host, somos el productor audiovisual, cámaras, luces, o sí. sea, todo lo organizamos nosotros. Y bueno, Pero lo sí, conversamos, lo analizamos, ujú, oramos y aquí estamos. aquí estamos. Entonces, para que no vayan a darse, a hacerse la imagen, ¿no? Es que Juliet Deli somos personas perfectas, no. Somos personas vulnerables y que el Señor ha hecho algo nuevo en nosotros. Y vean, para volver a volver a la Cierro idea que venía paréntesis. hablando, el paréntesis, ese era el problema. El Señor me dijo, ¿cuál era la causa? Es que hablas mucho del pasado. Y empecé a entender que no debía hablar del pasado, sino que debía hablar de las cosas nuevas que el Señor ha hecho en mí. Que eso nuevo significa que me había perdonado, que me había amado, que me había justificado, que me había sacado de un mundo donde yo, aunque estando vivo temporalmente, estaba muerto. Y ahora realmente me sacó de allí, ahora soy vivo, tengo la vida eterna, tengo la vida real, porque habita Cristo en mí. Entonces, empezó el Señor, cuando lo digo porque digo lo de que no somos personas perfectas. Por eso, no somos personas perfectas, pero la naturaleza de Cristo habita en nosotros. Y cada episodio que nosotros conversamos con ustedes, que nosotros grabamos, que nosotros producimos para que ustedes puedan verlo familia, es porque el Señor lo ha trabajado en nosotros. Entonces cada episodio sentarse el Señor viene, Ali esto, Juliet esto, Ali esto, Juliet aquello. Entonces el Señor viene a trabajar en nosotros. El Señor dio la solución y en ese escribir esos guiones, porque cada guión no es escrito a lo loco, sino que realmente el Señor va, Juliet esto, Ale aquello, Juliet esto, Ale aquello. Entonces empezó para... Se hace, así se hacen los episodios del podcast. El Señor empieza a trabajarlo en nosotros. Entonces, el día que se hizo este guión fue así, una cosa rapidita. Y la mayoría son así. O sea, me siento y el Señor empieza y nos empieza a dar esa palabra. Y veamos cómo la palabra del Señor, o sea, lo que Dios tenía para decirme, era esto. Y vamos a analizar varias citas bíblicas. Y empezamos con la primera, mi amor, que está en Isaías 43, 18, 19. Sí, de hecho, el Señor siempre con su palabra viene y nos rescata y nos respalda. Entonces, analizamos un versículo tremendo que lo encontramos en Isaías 43, 18, 19, en el que dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Ujú. Pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo es? Lo dice en otra versión.
Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ujú. Miren, ahí en este versículo en Isaías, el Señor es muy claro y está diciendo, ojo, ¿por qué se ocupan o se enfocan en su pasado? Ya, olvídense de él, ya Ujú. no se acuerden más de su pasado. Miren lo que ahora estoy haciendo algo nuevo. Ujú. ¿Acaso no lo estás viendo? ¿Qué es lo que Sí. pasa cuando nos enfocamos en el pasado? Cuando nosotros normalmente nos enfocamos en el pasado, en las victorias pasadas, en los éxitos pasados, en las relaciones pasadas o en las heridas del pasado, eso nos impide ver Lo nuestro que tenemos. presente, Ujú. lo que el Señor está haciendo ahora, Ujú. lo que ha venido haciendo desde que le conocimos realmente. Claro, y entonces vamos a estar todo el tiempo desincronizados Ujú. de lo que Él quiere enseñarnos, de lo que Él quiere mostrarnos, Ujú. ¿cierto? Y vean que en esta cita yo veía algo mucho más profundo de lo que dice el texto. Y por eso les decía ahorita el detalle de que eso es Antiguo Testamento. Eso era un claro anuncio mesiánico. O sea, esto nuevo que iba a suceder era Cristo, porque se estaba anunciando eso, algo nuevo que iba a suceder era Cristo. O sea, vean la profundidad de cuando Dios te habla. O sea, yo voy a hacer algo nuevo. Fíjate en lo nuevo. No te acuerdes más del pasado. Y eso nuevo dentro del contexto de Isaías era ese anuncio mesiánico. Entonces, todo apuntaba al Señor Jesucristo. Y veamos en lo siguiente, es que em, ¿quién es el que abrió un camino nuevo y vivo? Fue el Señor Jesús. Él es el que lo ha hecho todo nuevo. Y vamos a esa cita en Hebreos 10, 19, 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, quien abrió el camino nuevo y vivo es el Señor. ¿De quién está hablando Isaías cuando dice, yo voy a hacer algo nuevo? De Cristo. Todo apunta al Señor Jesucristo. Y, y veamos ahora, mi amor, por favor, a leer 2 Corintios 5:17, por favor, mi amor. Sí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las Ujú. cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ujú. Claro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el Eso, Señor viene reconfirmando de que nuestra vida, una vez conocemos a Cristo, eso. es absolutamente nueva. Ujú. Empieza algo nuevo, grandioso, vivo. Y todo apunta a que es Cristo en nosotros. Y vean que sí, que es eso, eso nuevo o ese enfoque de lo que el Señor me decía, es que hablamos mucho del pasado, se trataba de eso, o sea, venga, no hables más del pasado, que la Biblia lo dice, o sea, ya no se acuerden de esa forma, ya no se acuerden de aquello, o sea, no se acuerden de las cosas de antaño, o sea, yo he hecho algo nuevo, fíjense en eso nuevo. Y ese pasaje de Corinto dice que si alguno está en Cristo, es condicional. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y por fe lo creemos. Entonces, el Señor fue hablando, ha venido hablando estos días con eso. Si, pues si ya somos nuevos, si ya estamos en Cristo, eso somos hechos nuevos. Y por allá también dice aquella cita súper valiosa, traerla a colación, que para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Así es, No hay condenación para así los es. que están en Cristo O Jesús. sea, eso ha traído tanta libertad Ujú. a nuestras vidas, entender de que aunque el enemigo quiera venir a acusarte, a Ujú. culparte, a avergonzarte, a condenarte, Ujú. siempre vamos a tener un respaldo en la palabra para decirle, qué pena, yo soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ya todo es hecho nuevo. Ujú. No hay ninguna condenación. Ya Cristo lo dio todo por mí en la cruz. Ya Es pagó el precio. Ya no exacto. tienes parte en mí. Y miren lo que mi esposa acaba de decir, que es súper importante, porque la manera en que Jesús echaba fuera a Satanás las 3 veces en el desierto fue citándole la palabra. Siempre le citó 3 veces la palabra. Y porque escrito está, tú Dios no tentarás, no sé qué, no sé cuándo, no solo de pan vive el hombre. O sea,
todo lo que el Señor les reprendió las 3 veces era con la palabra del Señor, con la palabra del Señor. Ahora el Señor dice, Ali, Juliet, vengan. Ahí está, aquí está la palabra. Cuando venga Satanás a querer tirar la piedra, el palo, el árbol que está dando fruto, que son ustedes, con la palabra se reprende. Y Sí. fuera, y no tiene esa De hecho, autoridad. mi amor, y esta es Aquí. una estrategia, algo de verdad que queremos compartirles porque funciona, en serio. Ujú. Yo le preguntaba a mi amorcito, mi amor, ¿tú crees que yo también de pronto me enfoco mucho en el pasado? Ya hacíamos el análisis y no, realmente Nada. no. Mm. Entendíamos que, claro, aquí recuerdo, en ese momento recuerdo como, claro, yo también pasé ese tiempo en el que el enemigo venía y me acusaba y todo el tiempo mi pensamiento recurría era al pasado, al pasado, al pasado. Y me sentía mal y me sentía triste y me sentía avergonzada. Pero recuerdo que Ujú. tuve que estar firme no, expresando la palabra de Dios. No, Ujú. no tienes poder en mí, Wow. Satanás. Ya Cristo lo hizo todo por mí. Y empecé a creer en esa verdad. Ujú. Empecé a recordarle a Satanás, porque él también se sabe la Biblia, pero es recordarle con esa autoridad que el Ujú. Señor nos ha dado de que ya somos perdonados, justificados, amados. Cristo ya lo ha hecho todo. En serio, familia, crean. El Señor ya envió al fondo del mar, o sea, Eso. al fondo del mar. Eso representa que ya Cristo no se acuerda más de tu Ujú. pasado, de Ujú. tus pecados. Somos nosotros los que Traemos a memoria. inconscientemente o conscientemente y erróneamente los traemos a memoria. Ujú. Y con ello le damos lugar al enemigo para que venga a atormentarnos y acusarnos. Amén. Sí, en definitiva, es así. Y bueno, el Señor nos da la herramienta. Por eso es súper importante, familia, que pases tiempo en la Biblia, pases tiempo ahí con el Señor. Y Él te va a ir guiando a toda verdad. Él definitivamente lo va a hacer. Y la paz que Dios nos da es para creerla que ya la tenemos, porque en Él nos han entregado todas las cosas, incluso la paz. Pero veamos este último cita que tenemos en Isaías 26:3 y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Wow. Es decir, que Dios hizo, o sea, Dios para... Es una cosa muy brutal, porque Dios dijo, bueno, listo, ese es el problema, Don Ali. Eso es hablando mucho del pasado. Esa es la solución y yo te la voy a dar con la palabra, para que te lo creas de que ya tienes eso. Ya tienes paz, ya la tienes, ya tienes libertad. Ahora cuando venga Satanás, lo vas a reprender como lo hice yo en el desierto, punto. Con la palabra y eso, y simplemente es un pensamiento que viene intrusivo de parte de Satanás para recordar tu pasado. No, para los que están en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Para los que están en Cristo Jesús, No hay no hay condenación. condenación. El Señor abrió un camino nuevo y vivo. Eso que hablaba Isaías en el pasado de que algo nuevo iba a suceder, que hablaba el Señor. ¿Acaso no lo ves? Yo abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. O sea, todo apuntaba a Cristo. Y dice luego al final, con ese último texto que les acabo de leer, que Él guardará en completa paz a aquella personita que en el pensamiento de esa persona esté perseverando todo el tiempo en el Señor Jesús. Eso quiere decir perseverar en Jesús, ¿no? Es colocar la mirada en Cristo. Amén, amén. De hecho, ese versículo y toda la palabra de Dios tiene ese poder de actuar en nosotros. Ujú. Trae libertad, trae gozo, Ujú. trae paz. Porque Cristo es el gozo, Cristo es la paz. Ujú. Y yo creo que todos en algún momento hemos pasado por temporadas en las que sentimos que la paz no está, en el que estamos angustiados, ansiosos, pero una vez experimentas eso y conoces la palabra, Ujú. por eso la invitación nuestra es que te metas en la Ujú. palabra, ores, pases tiempo con Dios. Es bueno aclararlo, que no es como que la Biblia es un amuleto. Ah, bueno, entonces que yo me tengo que aprender el Salmo 23, entonces, y nada me va a faltar porque yo me lo aprendí de memoria. No, venga, eso no es una fórmula mágica. La Biblia es lo que da testimonio de una persona. No es que la Biblia tenga poder. Vamos a aclararlo. O sea, el poder está en lo que dice la palabra. Pues Y es es, la palabra de Dios precisamente. y es Cristo. O sea, yo le he explicado aquí en ese lugar. La Biblia es como el,
La revista, el manual que te dice, bueno, este carro es azul, tiene ruedas y tal, tal, pero no es el carro. Es lo que dice quién es él. Entonces, cuando analizamos la Biblia desde ese punto de vista de que se trata de él, Señor, porque la Biblia da testimonio de que Es esa colocar la mirada en él. convicción de que Cristo está ahí, Ujú, ¿cierto? Y que su palabra, ujú, obviamente, Él es la palabra, Él es el verbo ujú. hecho carne. Entonces, de esa manera, con esa claridad, pasa tiempo en la Biblia. Pasa tiempo porque es su palabra, es su palabra. Y Él te va a librar, Así es. te va a librar. Y que bueno, pasar tiempo en el Señor es importante porque uno dice a veces, pues sí, a mí me gustaría irme al cielo en la eternidad, pero actualmente, ¿crees que estás viviendo días del cielo aquí en la tierra? Porque en el cielo es la eternidad de la eternidad, o sea, millones y millones de años donde vas a estar adorando al Es Padre. verdad. ¿Qué tal si lo hacemos desde ya, familia? Sí, mi amor, qué bueno que hablas de eso, porque muchas personas creen que su descanso y su paz, y lo dicen hasta jocosamente, que no, cuando me muera es que voy a descansar. No, No, en serio, el ya. Señor nos permite experimentar esa paz desde acá, Ujú, desde la tierra, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ujú. Al que persevera en él. Amén. Bueno, familia, esto ha sido todo por hoy. Queremos invitarte a que sí, si tú quieres escribir comentarios, podemos orar por ti. Y sí, estamos para ayudarte, pero lo más importante es que el Señor está a las 24/7 para que puedas conversar con Él. Esto ha sido todo por hoy, Sí, familia. Señor. Bendiciones, suscríbete, comparte. Así es. Chao, Chao, chao. chao.